Estamos ya con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una organización que en el tiempo y en el espacio viene explorando diferentes temas, sobre todo lo que significa el observatorio legislativo, el observatorio judicial, el observatorio de gasto público y por otro lado también programas que van dirigidos no solamente a profesionales, sino a estudiantes de la academia, a organizaciones sociales, sobre las escuelas anticorrupción, que eso es lo que nos hace falta en las 24 provincias del país, en el sector público y en el sector privado y en la sociedad civil. No solo la corrupción está en el sector público. Si eso pensamos, estamos muy equivocados. La corrupción está en su casa, en lo más pequeñito que pueda ser su hijo o usted mismo. Está en el vecindario, está en el sector privado, es decir, en todo ámbito. Y de esto es lo que tenemos que trabajarlo permanentemente. Doctor Mauricio Alarcón, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Vamos a hablar dos temas muy puntuales, como lo dijo usted, puntualísimo. El primero, sobre cómo avanza el trabajo que está desarrollando la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre los programas anticorrupción. ¿Cuál ha sido la respuesta? Recientemente se hizo una convocatoria. Aquí hablamos de la modalidad de becas. Muchos a veces no lo entienden. Y dicen, bueno, una beca, ¿y en qué consiste la beca? Muchos creen que les va a llegar un chequecito, un bono. Y claro, la mejor inversión que usted puede dar a su hijo, a su empleado del sector público y privado, para mí en lo personal, es capacitación. Buenos días, bienvenido. Buen día, José Luis, y aunque ya lo hice, aprovecho este espacio para felicitar a Fundación CAGE por tu intermedio, por su aniversario número 36. Cuando tú te refieres a nuestro trabajo en el espacio, en el tiempo, imagínate nosotros que ni siquiera tenemos la tercera parte de la vida que ha tenido Fundación CAGE, transformando vidas, empoderando líderes y haciendo un gran trabajo desde la sociedad civil en el sur del país. Así es que mi felicitación y un abrazo fraterno hasta poder festejar en vivo cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan. Y pues en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, los ciudadanos tenemos que formarnos más, José Luis. Y si bien es cierto, tú fuiste uno de los beneficiarios de una de nuestras becas, me escuchaste decir que la lucha contra la corrupción no es un asunto ni de diplomados ni de maestrías, porque muchas veces es de sentido común y de vida diaria. Consideramos que darle a líderes, a activistas, a representantes de organizaciones de sociedad civil o de grupos juveniles, herramientas de insumos de cara a prevenir la corrupción y a luchar contra ella, es un aspecto fundamental. Así, nuestra Escuela Anticorrupción hasta el momento está ejecutando ya su 5ª edición, un programa que nosotros habíamos previsto inicialmente hacerlo de manera anual, terminó convirtiéndose en bastante más que eso por el interés de la ciudadanía, por la demanda de participación de líderes, de activistas, representantes de organizaciones que tienen la voluntad de decir ya basta, de promover integridad, de promover transparencia, de implementar en sus grupos buenas prácticas y de contagiar este espíritu para ver si cambia la sociedad. Porque, como tú dijiste, la corrupción no es exclusiva del político ni del funcionario público. ¿Quién está del otro lado cuando ocurre un acto de corrupción? ¿No está acaso un representante del sector privado? ¿No está acaso un ciudadano común? En un acto tan simple como el del pago de una coima a un agente de tránsito para evitar una multa, ¿es culpa únicamente del agente de tránsito que la acepta o del particular que está del otro lado pagándola? Así es que hay que empezar a hacer un examen interno en el que claramente llegaremos a la conclusión, como dice nuestra presidenta de Transparencia Internacional, que para la corrupción como para el tango se necesita 2. Y pues efectivamente en este caso, alguien público, alguien privado, un funcionario, un ciudadano común, este fenómeno nos involucra a todos por igual.
Bien, nos dicen, ya empiezan a escribir mensajes para usted. Nos escriben desde Cuenca. Dice, soy docente universitario. Quiero escucharle a usted, doctor Alarcón. ¿Cuál es su criterio cuando anteriormente desarrollaban un trabajito en el sector público y eran muy eficientes y le decían a la persona, gracias, y aquí viene una recompensa o viene una gratificación? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Corrupción? Eso también es corrupción, y excelente comentario. ¿Por qué? Porque el funcionario público está ahí para cumplir su trabajo. El funcionario público tiene la obligación de cumplir determinadas acciones que están establecidas, como nos ocurre a nosotros en el sector privado, mediante un contrato. El servicio al ciudadano, el servicio público, forma parte fundamental de la función pública. Y le corresponde a esa función pública ser eficiente y atender a todos. El momento, además, en que un ciudadano entrega un regalo, una recompensa por haber obtenido un buen servicio, está incurriendo en una infracción, en una sanción, en el caso del funcionario, que podría traer incluso su salida del sector público. Así es que con un gracias y una sonrisa basta. Y con, por supuesto, el reconocimiento público de decir, miren, aquí hay un funcionario eficiente que presta sus servicios de la manera debida, es suficiente. No necesitamos estar dando gratificaciones, ni botellitas de whisky, ni cajitas de chocolates para que la cuestión pública funcione y sea útil. Ahora, además, y gracias por el comentario de nuestro docente, hemos visto en épocas de pandemia rebrotes de corrupción, más que rebrotes del virus, en el que, por ejemplo, sobre pretexto de los turnos para ser atendidos en las instituciones públicas, hay sapos que venden estos turnos y hay incluso funcionarios públicos que lo que te dicen es, no deje el turno, no coja turno, no haga cola, déjeme los documentos y yo le despacho y ahí me recompensa. Eso es corrupción. Eso es corrupción. No veamos nosotros únicamente como corrupción los millones de dólares que se pierden por sobreprecio en una obra pública, porque incluso, y voy a tomar la cifra de una organización amiga, la Comisión Nacional Anticorrupción, nos decían, recordarán ustedes, que en la última década Ecuador perdió decenas de miles de millones de dólares en corrupción. Y cuando cuantificábamos los casos de gran corrupción, llegábamos a las decenas de millones, o llegábamos ya optimista por el tema de quizá la refinería del Pacífico a los 1.200, 1.500. ¿Dónde está el resto? En esa microcorrupción, en esos contratos pequeños de adjudicación directa que a la larga le hacen mucho más daño que el sobreprecio en la infraestructura y en la obra pública. Gladys Domínguez desde Machala dice, felicitaciones, qué buen programa, doctor Mauricio. ¿Qué criterio tiene usted sobre la campaña anticipada donde hay candidatos que salen a obsequiar camisetas y están dando $20 para el voto de los asambleístas en la provincia de El Oro? Terrible, porque el Código de la Democracia, como punto de partida, establece como una infracción que debe ser sancionada por el CNE la pre-campaña, la campaña anticipada. Sin embargo, con total impunidad, todos los candidatos, sin excepción, están haciendo mítines, están pautando en redes sociales, están incluso, ya han llegado denuncias en provincias, en ciudades pequeñas, pautando en medios de comunicación sobre pretexto de que no es campaña, y están simplemente violando la ley electoral. Esto tiene que ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral. No puede quedar en el aire. Y por supuesto, a propósito del comentario de nuestra seguidora, tenemos que como ciudadanos responsables hacer vigilancia y denunciar. Porque si dejamos todo en manos de las autoridades, nos llevaremos grandes decepciones. De esto se trata, activar esa democracia participativa y no limitarnos en ir a votar el 7 de febrero o cuando corresponda si hay segunda vuelta en abril. No. En este caso es cuando tenemos que empezar a denunciar. Más que la compra de votos, en este caso ya la pre-campaña, que es la violación a una norma electoral expresa, clara y específica. Actuemos de manera responsable. No esperemos mucho de los políticos
que únicamente quieren llegar al poder a toda costa, sin importar el precio. Nosotros, como digo, hagamos nuestro trabajo. Exijamos, sí, pero hagamos nuestro trabajo. No esperemos que solo sean otros quienes lo hagan o quienes actúen. A su criterio, nos dice, y con eso terminamos porque tenemos otras preguntas de fondo, dice Byron Arteaga, a su criterio, director de Ciudadanía y Desarrollo, ¿cuál cree que es el comportamiento del gobierno frente a la campaña contra la corrupción y la famosa Comisión Anticorrupción? El gobierno ha sido mucho ruido y poco contenido. Lindos discursos, con frases cliché, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, no toleraremos la corrupción. Y no hemos visto resultados. No se trata de que nos digan, este es el gobierno que más políticos ha procesado ante la justicia. Eso le corresponde a la justicia. Y muchos de los casos que están siendo procesados en la justicia o que incluso ya han sido sentenciados provienen de denuncias ciudadanas, que no quiera el gobierno adjudicarse logros que no le corresponden, porque también hay un componente fuerte de la ciudadanía. Y lo que sí tenía que hacer el gobierno nacional, no lo ha hecho. ¿Qué pasó con la comisión de expertos internacionales que nuestro seguidor menciona? Se quedó ahí, murió, porque simplemente al gobierno no le gustó que sus integrantes pidan independencia para investigar a todos, incluyendo a su gobierno. No le gustó tampoco que no quieran depender presupuestariamente de la presidencia de la República, porque eso condicionaba su trabajo. En julio de 2019 se entregó el estatuto de la comisión, que está empolvado en el escritorio del presidente sin poder ser aprobado. La comisión no existe más. Los comisionados ya se retiraron. Una burla más al pueblo ecuatoriano. Así es que ahí es cuando tenemos que exigir, ya no a este gobierno que está de salida, sino a quienes vienen que concreten este tema en acciones, porque todos los candidatos, José Luis sin excepción, y tú los estás escuchando, la transparencia, la ética, lucharemos contra la corrupción. ¿Lucharemos contra la corrupción violando el código de la democracia y haciendo precampaña? ¿Seremos transparentes sin decir quién financia sus actos de campaña, sin decir cómo están financiándose las organizaciones políticas? Es momento de exigir más a los políticos. Es momento de exigir más integridad, más transparencia, más rendición de cuentas y no esperar que simplemente cuando ya estén en el poder actúen. Necesitamos empoderarnos más como ciudadanos y ese es el rol que estamos tratando de hacer algunas organizaciones, pero que es insuficiente. Que la academia se involucre, que la ciudadanía en general se involucre, que no se dejen simplemente convencer por una bonita sonrisa o por una bonita frase o eslogan. Empecemos a exigir más. Eso es hacer política responsable desde la ciudadanía. Concomitantemente a ello, doctor Mauricio Alarcón, en los últimos años se ha comenzado una verdadera revolución en materia a la información pública por parte de los ciudadanos y esta revolución le ha denominado los datos abiertos, lo cual consiste en poner a disposición de la sociedad los datos de interés común. Y esto es concomitantemente porque eso es parte del combate a la corrupción. Si yo no tengo que tener temor, miedo, el que nada debe, nada teme. Y si yo manejo muy bien la institución en el tema de inversiones, de gastos, de personal, de proyectos, de programas, y estoy cumpliendo con todos los parámetros, pues véngase cualquier tipo de observación, de vigilancia y, como se dice, de información abierta. ¿Cómo avanza este trabajo, doctor Mauricio Alarcón? Ese es quizá uno de los pocos resultados positivos que podemos ver de algunas instituciones públicas en este gobierno. El hecho de que, por ejemplo, el Servicio de Contratación Pública ya está entregando información y datos abiertos para que el ciudadano pueda vigilar qué se hace con nuestra plata en ese sector en específico. Interesante también el hecho de que el gobierno haya dado luz verde para que el país se inserte en iniciativas internacionales como la de transparencia en la industria extractiva o la de transparencia en la infraestructura. Eso sí, son medidas positivas, son resultados positivos de cara al futuro.
de cara a construir más y mejores estándares de transparencia en el país. Pero como tú bien dices, hay que ver un poco más allá del simple gobierno a la esfera de lo público, involucrar en estas circunstancias en específico a los sujetos políticos que intentan acceder al poder, y la frase que mencionas es clave. El que nada debe, nada teme. En ese sentido, si yo tengo una vida transparente, estoy cumpliendo con la ley, estoy llevando a cabo mi trabajo de manera responsable, vengan y vigilen lo que sea necesario, investiguen lo que corresponde. Pero si abusando de mi poder como autoridad o como candidato, incluso pongo trabas para esa investigación, algo está pasando. Algo está pasando y tú verás que incluso, a pesar de que muchos nos hablan de independencia de la justicia, de que las autoridades de ese sector han cambiado mucho sus acciones y que hay una transformación, la justicia sigue actuando de manera discrecional, apuntando contra unos lados porque resulta más popular, más interesante o me da más réditos, y dejando de lado otros tantos. Y no me refiero siquiera a los personajes que con toda seguridad ustedes están pensando, pero yo pregunto, por ejemplo, a la Fiscalía, ¿cómo avanzan las investigaciones respecto de los más de 60 legisladores del periodo anterior y de este periodo que han sido investigados por corrupción? ¿Cuántos están siendo procesados? Y ahí un resultado, por ejemplo, de cómo se sigue manejando estos aspectos de justicia de manera discrecional en función de la popularidad o de los réditos que una acción puede dar. Bien, le decía extra micrófono, pero no tenía audio de retorno suyo, que existen 5 alcaldes, tanto de Macará, de Zapotillo, de Puyango, de Loja y de Saraguro, que desean que Ciudadanía y Desarrollo colabore y apoye, están dispuestos a ser parte de datos abiertos, de implementar sus programas, su gobierno local electrónico. Qué bien, porque esos son los municipios que van a tener un gran futuro. Usted sabe, doctor Mauricio Alarcón, que existe cooperación nacional, internacional, y cuando decimos cooperación nacional e internacional no solamente nos referimos a préstamos no reembolsables, sino asistencia técnica, sobre todo a transferencia de tecnología, ¿no? Y asesoramiento, bueno, un sinnúmero de líneas de cooperación. Pero lo primero que ve cooperación nacional e internacional es ese municipio, cómo funciona, por más pequeño o grande que sea. Y aquí viene una pregunta que dice, doctor Marcelo, ¿cómo entiende usted que en un municipio de Loja que dice dile no a la corrupción, tenemos 3,000 empleados y trabajadores y la mayor inversión está en pagar sus puestos y no hay obra pública? Bueno, parto de a nuestro seguidor decirle que le voy a castigar por decirme Marcelo y no Mauricio, pero le voy a... Bien, Marcelo. Date cuenta, ese es mi karma del cambio de nombre, así es que le voy a castigar a nuestro participante, le vamos a hacer que nos acompañe para implementar datos abiertos y gobierno del municipio. Así es que, Hernán, estás castigado a trabajar transparencia con nosotros. Pero no, respondiendo a tu pregunta, es quizá uno de los mayores problemas que, ojo, no de por sí debe ser visto como corrupción, sino como ineficiencia en la gestión pública. El hecho de tener enormes aparatos burocráticos en lugar de prestar servicios a la ciudadanía en función de sus competencias constitucionales, que es lo principal en los gobiernos autónomos descentralizados, desde el provincial hasta el parroquial. Cuando uno tiene, y ahí doy totalmente la razón a Hernán, un aparato burocrático enorme, se come todos los recursos que podrían estar destinados al servicio público. José Luis, te voy a poner un ejemplo sin dar nombres. En el oriente hay un municipio en el que sus habitantes se cuentan en los miles bajos y el municipio tiene cerca de 600 funcionarios. Es decir, más de la mitad
de la población es funcionaria municipal. Ahí uno ve y dice, ¿qué queda entonces? Es un cantón que funciona en torno a la gestión pública. Lo más gracioso es que uno debe preguntarse, gestión pública, ¿para qué? Si hay más funcionarios en pocas que habitantes que no lo son. Y esto es, insisto, un tema de eficiencia en la gestión. Incluso, y quizá es un ejercicio interesante, Hernán, a propósito de ciertos grupos que al menos aquí, te digo, en la ciudad de Quito, están buscando que parroquias se independicen y formen cantones. Yo creo que sería mucho más responsable analizar la pertinencia de en un país tan pequeño como el Ecuador, tener 221 municipios. 221 municipios que han sido en su gran mayoría, y aunque suene doloroso decirlo y a algunos de nuestros seguidores moleste, producto de la novelería política y del populismo. Porque venía mi amigo José Luis, que era un líder muy popular de la parroquia tal, y yo le decía, tranquilo José Luis, tu parroquia se va a convertir en cantón, y así tú recordarás, José Luis, y tú serás el primer candidato a alcalde, vas a ser el alcalde del cantón. ¿Bajo qué criterios técnicos se realizó ese cantón? ¿Bajo qué configuración se determinó que sí debía ser cantón y no debía mantenerse como parroquia? Esto fue muy frecuente, recordarás tú, José Luis, entre los años 80, los años 90, creación de cantones con populismo, con demagogia, asignando incluso recursos que desproporcionadamente ni siquiera correspondían a la realidad local. Quizá es momento, insisto, de más allá de uno sentirse orgulloso de cantón o de alcaldía o de lo que sea, preguntarnos si es pertinente mantener este tipo de estructuras. 3,000 funcionarios públicos para un cantón pequeño, cuando quizá uno ve las cifras de cuántos funcionarios hay en el municipio de Guayaquil, la segunda ciudad del país, y probablemente sean el doble que los del cantón Lojano que Hernán nos menciona. Insisto, de entrada no puede ser visto como corrupción, pero sí como un grave atentado a la eficiencia en la gestión pública. Bien, muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón. Yo no quiero despedirme, no sin antes admitir en la sala a nuestro siguiente invitado, que es el representante de los lojanos residentes en New Jersey. Se trata de Yamil Asensio Bravo, y que quiero, Yamil, que usted le cuente brevemente al doctor Mauricio Alarcón que también en los Estados Unidos, en Norteamérica y en la comunidad latina existen grandes indicios de corrupción, sobre todo en la atención que lamentablemente los hermanos migrantes tienen en el servicio consular. Los cónsules son lo máximo, ganan muy bien, residencias, logística, alimentación, gastos de representación, y para tener una cita entre un ciudadano, vamos a hablar solo de Ecuador, de un ciudadano ecuatoriano en los Estados Unidos, en New Jersey, en Nueva York o en Miami, Yamil Asensio, ¿qué tienen que hacer para tener una entrevista? Buenos días, Yamil. El doctor Mauricio Alarcón también está con nosotros. Bienvenido. Buenos días, estimado José Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todos los presentes también en esta mañana. En cuanto a la pregunta, José Luis, la verdad no tengo conexión directa con los consulados, pero creo que se asemeja mucho a la realidad los comentarios tuyos en este caso, hablando del tema de la corrupción. Hoy en día en Estados Unidos se está viviendo una corrupción tremenda, algo que a lo mejor venía pasando hace muchos años, sino que no se ha sabido, ha estado bien tapada, como se dice. E infelizmente los canales de noticias, el social media, tienen mucho que ver obviamente con la mala desinformación. Entonces esa es la parte que estamos viviendo en el tema, en la corrupción, en lo político aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene mucho que ver y se está dando mucho en cuanto al descubrimiento del robo de la elección, al fraude que hay. Entonces están en una batalla en donde ya no se trata solo del actual presidente Donald Trump o el candidato Joe Biden,
Se trata de una pelea en las Cortes Superiores de Justicia para que esto no se puede dar, ese tipo de fraude en futuras elecciones, porque tiene que haber confianza en el sistema electoral. De lo contrario, pucha, vivir eso en Estados Unidos para mí obviamente es terrible, porque una de las razones por las que hace más de 20 años salí del Ecuador fue porque me cansé del sistema político y económico, de lo mal llevado, de lo mismo de siempre, ¿no? Y venir y tener que vivir esa realidad aquí es duro, y infelizmente las cosas, como se dice, hay que llamarlas como son, porque las noticias que llegan a Ecuador por medio de CNN es un canal que perdió la credibilidad, y muchos más, no porque están en contra del gobierno, sino porque no hablan lo que es, son pagados, son corruptos, son parte del fraude que se está dando. Entonces es difícil lo que se está viviendo aquí, pero los republicanos se está haciendo la pelea electoral o la pelea en las cortes como se debe hacer, yéndose a la corte, no saliendo a las calles como lo han hecho los demócratas, a destruir o a quemar, a portarnos como incivilizados. No, aunque ya ha pasado en unas semanas anteriores que estuvieron los demócratas quemando y destruyeron cosas que no estamos obviamente de acuerdo con lo que se está dando con el fraude, pero esa es la batalla, esa es la pelea, y más adelante se va a saber qué es lo que realmente va a pasar. Pero mientras tanto, lo que han hecho los canales de televisión, los Facebook, Twitter, YouTube y también Google, que son también infelizmente ya contaminados porque han donado al Partido Demócrata, entonces ya están contaminados. Entonces la información obviamente no va a ser la más justa, no va a ser la que esté en el medio. Entonces, en este caso, ellos son los que lo nominaron a Joe Biden presidente. ¿Desde cuándo acá la televisión nombra a un presidente? No, señor, nosotros, we the people, somos los que nombramos el presidente. Entonces, por lo tanto, eso fue simplemente, con todo el respeto, una payasada más que hicieron los demócratas, que lo vienen haciendo desde el 2016, porque hasta el día de hoy no aceptan que ganó el presidente Trump las elecciones del 2016. Bien, doctor Mauricio Alarcón, sé que su tiempo es demasiado corto, le está esperando una buena taza de café junto a su esposa, pero antes de ello quiero interpretar lo que decía Yamil, y la experiencia mía también me ha dado el hecho de viajar permanentemente a ese país, conversar con diferentes sectores de latinos, de migrantes. De verdad que es necesario que Fundación Ciudadanía y Desarrollo, junto con Fundación CAGE, pensemos con una mirada mucho más global hacia los Estados Unidos, porque hay que ayudarles a los hermanos migrantes. De pronto porque muchos de ellos son irregulares, de pronto porque el tiempo no les permite en generar una capacitación ahora en online, todo es posible, digo, y darle las herramientas para que los propios hermanos migrantes, con esas herramientas de participación ciudadana, ejerzan sus derechos que les corresponde, que les asiste, sobre todo en respeto a la libertad, en respeto a que los funcionarios del sector público, hablamos de los consulados, cumplan con el papel que les toca cumplir. Yo he hablado con muchos ciudadanos ecuatorianos, hoy también norteamericanos, que viven en New Jersey, en Nueva York, en Miami, en el propio Washington. Qué difícil que se les hace a ellos conversar con los cónsules. Tienen que tener una audiencia de 15, 20, 30, 40 días. Mire lo que significó, mi querido Yamil, un ecuatoriano, me parece que un cuencano falleció, y qué difícil fue para esa familia, más de 17 días poder traer su cuerpo, su cadáver hacia la ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces, esos son casos y casos a los que hay que combatir, mi estimado Mauricio. Y José Luis, un comentario final nada más. La corrupción está presente en todas las sociedades y en todo el mundo. No es un mal exclusivo de la sociedad ecuatoriana, y lamentablemente avanza de manera despiadada en todos y cada uno de los países. En todos hay retrocesos, pero en unos pocos, que a propósito del trabajo que hacemos en Transparencia Internacional se puede detectar, quienes han generado cambios reales para frenar la corrupción y ponerle un alto han sido los ciudadanos. No han sido los políticos, no han sido los legisladores, hemos sido los ciudadanos. Si dejamos todo en manos de los políticos, no esperemos buenos resultados. Hay que trabajar en equipo, sí. Hay que hacer alianzas, por supuesto.
pero en nosotros recae la principal responsabilidad si queremos un país con integridad, con transparencia y con cero tolerancia para la corrupción, aquí en Estados Unidos, en Europa y en cualquier lugar del mundo. Bien, muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Tengo 12 preguntas para usted, pero en un próximo diálogo... Me las mandas por escrito y yo contesto a todos, y agradezco mucho precisamente por esas preguntas, y tengan por seguro que algún día tendremos aquí un mano a mano con José Luis con 1 hora de duración para discutir sobre la realidad de la participación ciudadana, la transparencia y el control social en Ecuador. Ya ves, ya te comprometí estas fregas. Bien, muchas gracias. Definitivamente me parece que estamos esperando su llegada en diciembre, que tiene una tutoría en la Escuela de Formación Política, entonces creo que va a ser el momento clave. Muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador.